Muy buenos días en esta hermosa mañana. Hoy vamos a continuar el estudio de la carta a los Hebreos, del capítulo 11, versículo 20 al 40. Del 1 al 20 ayer nos explicaban. ¿Quién me lo lee? Versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no. Lo que es el corazón del hombre. Sin fe es imposible agradar a Dios. También en otras versiones nos dice que es la sustancia de lo que se espera. O sea, la sustancia es un hecho experimentado, ¿eh? Es algo real que puedes tocar, que puedes palpar. Entonces la fe tú lo puedes tocar en tus emociones, en tus pensamientos. Y el versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. Fíjate lo que es la fe. No es, ¿cómo se llama? El Darwin, la evolución, sino simplemente es la palabra de Dios. Ese es el cristiano. El cristiano dice, ¿por qué fue hecho el universo? Por la palabra de Dios. ¿Por qué fue hecho el hombre? Por la palabra de Dios. Entonces aquí se contradice sobre lo que el humano dice, ¿no? Que venimos del chango. No, venimos por la palabra de Dios. Y luego comienza a hablar sobre los héroes de la fe. Empieza con Abel. Luego viene Enoc, que anduvo con Dios, dice que agradó a Dios. Y luego viene la fe de Noé, donde fue advertido acerca de lo que pasaría, y él le creyó durante 100 años. Esa es la fe del hombre. ¿Cuántos años vas a durar y cuántos años le vas a creer a Dios? Y luego nos hablaron sobre Abraham, que es padre de multitudes, aprendió obediencia, esperando una herencia. Dice que habitó como extranjero en esta tierra, lo cual nos dice que somos seres de paso en esta tierra, peregrinos. Somos como, ¿se acuerdan de las famosas primaveras, ¿no? Que venían, dejaban nido, producían sus polluelos y se iban. Y hasta el año que entra venían otras y otras, generaciones por generaciones. Nos dice que también nos habla de la fe de Sara, ¿no? Versículo 11, ¿quién me la lee? Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Aún fuera de la edad, creyó que era fiel, ¿verdad? Entonces, ella decidió creerle a Dios a pesar de que era imposible que tuviera ya un hijo, ¿no? Humanamente. Dice que sacó fuerza de la fe. Versículo 16. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Se las preparó, a nosotros ha preparado una habitación, dice Jesús, ¿verdad? Hoy les preparo una habitación y regreso por ustedes. A ellos, dice, les preparaban una ciudad, Dios les prometió una ciudad. ¿Cuándo la obtuvieron? Cuando partieron de la tierra. ¿Cuándo la vamos a obtener nosotros? Cuando partamos de la tierra. Dice que
17, ¿me lo puedes leer, Martín, por favor? Sí. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Así es. Esa fue la prueba más fuerte que recibió, que puede recibir un ser humano, ¿no? Entregar a su hijo. Y es la prueba que recibió también Dios al entregarnos a nuestro hijo. ¿Por qué? ¿Por qué fue? Por amor. Por amor. Y entonces terminamos con bendijo por la fe a Isaac, a sus hijos. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y Esaú. Después viene el capítulo 20. Caro, si eres tan amable, nos vas a del versículo 20, perdón, nos vas a hablar sobre los héroes de la fe. Así es. Bueno, muy buenos días. Vamos a la gente que estamos aquí presente y a los que nos escuchan o nos escucharán después por las redes sociales, ¿verdad? Vamos a iniciar con una oración. Amado Padre, Señor, tuyo es todo el honor y la gloria, Padre. Señor, en esta mañana nos postramos delante de ti, Señor, para pedir primero que siempre limpies todo nuestro pecado, Señor, todo aquello que no es agradable ante tus ojos, todas acciones, pensamientos, conscientes o inconscientes, Señor. Ven a limpiarnos, Señor, y a redarguir nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro cuerpo, Señor. Te entregamos a ti cada una de nuestras necesidades, pero también ven y quita, Señor, todo aquello que necesita ser transformado en nuestro diario vivir. Esta mañana, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos redarguya, Señor, que tengamos unos oídos abiertos a tu palabra, que sea tu Espíritu, Señor, quien nos muestre, Señor, esa palabra viva y eficaz a cada uno, Señor, conforme a tus planes, conforme a tus propósitos y a tu voluntad. Todo eso te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues vamos a continuar con el capítulo 11 del libro de Hebreos, titulado La Fe, y vamos a ver vamos a partir del versículo 20 al 40, y vamos a empezar a leer del 20 al 22. Si empezamos, Ricardo, y después un versículo cada uno, por favor. Sí. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Así es. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. 23, Juanita, por favor. 23. ¿Sí? Dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Ahí, vamos ahí primero. Bueno, iniciamos en ese versículo 20, que dice que Isaac fue padre de Jacob y de Esaú, ¿verdad? Los hijos de Jacob son los padres de las 12 tribus de Israel, entonces vemos ahí una promesa de la descendencia, cómo sería multiplicada. Aquí se cumple la promesa de Abraham, de su descendencia, que sería como la arena de mar, como las estrellas, que serían algo incontable, ¿verdad? Una nación grande. La fe nos permite, aquí en este versículo que hace mención, ver más allá de lo inimaginable, ¿no? La fe es eso, es ver esa parte que lleva más allá de lo que uno podríamos imaginar, creer o razonar. Y esta es la parte en la cual Abraham, que no lo vio físicamente, pero sí vio que su descendencia iba a ser multitudes. Y finalmente también hoy nosotros somos parte de esa descendencia hoy de Abraham, que lo veíamos en el capítulo
en los versículos anteriores que a lo mejor los ojos físicos no lo van a ver, no lo alcancemos a ver, pero la promesa de Dios es tangible y visible en este caso. En el versículo 21 vemos también que dice que Jacob, por fe, bendijo a cada uno de sus hijos, ¿verdad? De José. En el 22 dice que José, por fe, pidió que al morir sus restos fueran llevados a la tierra prometida, cuando los judíos salieran de Egipto. Si ayer estaba yo viendo que mencionábamos que este capítulo habla de una galería. ¿Qué es una galería? Una exposición. Una diversidad. Es una muestra, ¿verdad? Es una diversidad, es una muestra. Entonces, en esos versículos lo que seguimos viendo es la muestra de aquellos que han tenido fe, que nos viene a manifestar la palabra el día de hoy, esa muestra. Entonces vamos a ir así subsecuentemente, y eso por eso que yo mencionaba, porque decías, ¿por qué le mencionamos que Hebreos, la galería de los hombres de fe? Es eso, es una muestra, es una pequeña recopilación de algunos de los hombres que dieron muestra de fe. Claro, me queda que no todos los nombres están grabados en la Biblia. Hay muchos hombres y mujeres de fe a través de todos los tiempos, pero estamos mencionando algunos de ellos. Y en este caso, en el versículo 22, vemos que Josué tuvo esa fe que después de no ser enterrado pidió que sus huesos regresaran cuando salieran de Egipto, ¿verdad? Y es como hemos ido mencionando. Entonces, quisiera yo enfatizar que la fe es confiar en Dios, cumplir y acatar su voluntad, a pesar de las consecuencias y circunstancias. Hago mucha mención en esta parte, hasta donde vamos de estos tres nombres, de Isaac, de Jacob, de José, porque vamos a entrar ahorita a ver del versículo 23 al 29 a Moisés. Y quisiera que no pasáramos por alto o lo minimizáramos, pero cada uno de estos hombres tuvo una historia, un contexto y situaciones muy particulares. La fe, ahora que estuve estudiando el tema, no es un sentimiento, no es una emoción, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo cada uno de ellos, muy en especial vamos a ver a Moisés, qué fue lo que Moisés tuvo, algo de lo que tuvo que haber pasado, que todos es muy representativo, pero por eso decía yo, es una galería, es una muestra de alguno de ellos. Vamos a continuar leyendo el versículo, nos leíste el 23, ¿verdad, Juanita? Sí. Sí, puedes leer el del 24 al 29, si eres tan amable, Angélica, por favor. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Al 29, por favor. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Hasta ahí, muchas gracias. Bueno, pues continuando con esta galería, con esta muestra de algunos, vamos a llamarles héroes de la fe. En este caso le toca a Moisés. Los padres de Moisés confiaron a Dios la vida de su hijo, ¿verdad? Como así debemos hacer cada uno de nosotros, para que Dios lleve siempre el plan y el propósito en nuestros hijos. Cuando nace Moisés, su pueblo era esclavo en Egipto. Recordemos que Faraón pide que muera todo niño hebreo, ¿sí? Era una orden que el Faraón había dado. Y Moisés es criado y protegido por la hija de Faraón. Pero también vemos que, como lo acabamos de leer, Moisés renuncia a todo en el palacio. No se dejó cegar por la riqueza o por el poder. Moisés tenía un propósito en la vida para ser un libertador de su pueblo.
claro, este era un propósito de Dios, ¿verdad? No era un propósito personal de Moisés. Moisés, por obediencia, por fe, vemos, y lo acabamos de leer, que celebra la Pascua y la aspersión de la sangre. ¿Para qué hizo esto Moisés? A ver, haciendo un poquito de historia, memoria. ¿Recuerdan para qué Moisés? Para mostrarle al pueblo de Israel el pacto. Ese nuevo pacto que había, ¿verdad? Y No, que, el no, pacto. el pacto, pero ¿para qué hace la aspersión Moisés? ¿Cuál Para es? evitar la muerte de los primogénitos. Así es, para el ángel de muerte, ¿verdad? Cuando iba a tocar, Ajá. era ese pacto con Dios el pacto de sangre, que era de un cordero y era evitar que los primogénitos murieran, los niños hebreos. Él lo hizo por fe. Los demás lo pensaron que a lo mejor era un pensamiento, una locura, probablemente de Moisés. Pero no, era un acto de fe. ¿Y qué pasó con los que no lo hicieron, el pueblo egipcio? Pues murieron todos los primogénitos. Entonces, esa es una pequeña muestra de lo que es un acto también de fe, ¿sí? De Moisés. Moisés, por fe, vemos también que cruza el Mar Rojo, como si fuera una tierra seca. Yo siempre me he preguntado, ¿ustedes se pueden imaginar que el mar de Acapulco, de Los Cabos, de cualquier mar territorial, se abriera por mitad? O sea, yo siempre lo he leído y mi finitamente, mi tacitamente, mi cortamente, así como que dice, wow. O sea, no, mi mente no es que lo dude que Moisés lo hizo, sino que es algo asombroso, algo único. Entonces vemos que Moisés cruzó el Mar Rojo, nos lo hace mención aquí de algunos de los puntos de fe que Moisés tuvo, porque él no dudó, se abre el mar, no sé si han llegado a ver como esos calendarios o imágenes de foto, y cruza el pueblo hebreo, que en ese momento iban con fe, que iban decididos. Cuando intenta cruzar todos aquellos egipcios, se cierra. Los egipcios cruzaron por lucha, pero no por fe. Ellos no lo hacían por fe, ¿no? Ellos hacían por seguir y acabar con el pueblo hebreo. Y en ese momento, ¿qué pasa? El mar se cierra o se vuelve a convertir el mar y los ahoga. Entonces, esta es una muestra de fe que, ¿qué pasa? Que nuestra mente no alcanza así como que es un choque tan fuerte decir, el mar se abre, ¿sí? Y yo cuando he tenido la oportunidad en el mar siempre me pongo a pensar, digo, que el mar se abriera. O sea, cual más me diría, esa es una fantasía, es una locura, y decir, no, sí existió. Entonces esa es la fe, ¿verdad? Creer lo imposible, creer lo que nuestra mente a veces se limita. Entonces, esta es la parte en esos versículos donde nos habla de esa fe. Y quisiera destacar el versículo 26, que dice que teniendo mayores riquezas, el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Vemos que Moisés, no todo lo que él decía como que era bien recibido a veces, no era como que el hombre que todo el mundo estaba contento o le prestaba la atención. Vemos que aquí habla de los vituperios, pero también destaco que algo importante es que dice que Moisés iba al galardón, ¿sí? Moisés tenía presente por qué y para qué lo hacía. Entonces era un acto de fe, ¿verdad? Que no vamos a entrar a detalle qué fue lo que hizo Moisés, pero es algo de lo que Moisés hizo en lo que él le correspondía. Y vamos a continuar después del 29, en otro acto, también dentro del galardón de los hombres de fe. ¿Puedes leer el 30, por favor, Humberto, si eres tan amable? Por la fe cayeron los muros de Jericó, después Sí. de rodearlos 7 días. Así es. Quiero comentarles que esto es algo bien importante. Recuerdo que hace años, y yo creo que hace años estamos hablando como 6 años, cuando yo leí la primera vez lo que Josué hizo cuando caen los muros de Jericó. Yo recuerdo mucho que Ricardo siempre nos decía, ¿y por qué se imaginan que cayó? Y recuerdo que aquí pues habíamos varios y cada uno daba su opinión, ¿verdad? Y nunca fue la acertada. Todos opinábamos amablemente, pero nunca dimos cuál era. Y hoy
lo acabo de confirmar porque después dijimos, era la fe. Fíjense que ahorita que acabas de releerlo, ¿puedes releerlo, por favor? Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. En ese caso vemos que es Josué el que ahora le toca en esta galería, ¿verdad? De héroes de la fe. Josué estaba atacando Jericó, ¿verdad? Y planeó la conquista de Jericó. Y quiero mencionarles, sin embargo, era una ciudad murallada, era una ciudad grande, era una ciudad con unas murallas gigantes, y finalmente esa vez platicábamos hace años que decíamos, pues no sabían cómo iban a atacar, tenían quizá un plan, una táctica de guerra, pero ustedes se imaginan que Dios, recordemos que Josué tenía una relación muy estrecha con Dios, y Dios le decía, van a marchar un día, y ahí van todos alrededor. Pero yo no me imagino si llevaban lanzas, si llevaban cañones, si llevan, pero Josué nunca le preguntó a Dios, oye Señor, pero pues si vamos a atacar, ¿qué tiene que ver que estemos dando vueltas alrededor de la ciudad murallada? Entonces, algo que nos deja en este versículo es que las murallas caen, claro, era una idea conquistar y derrotar la ciudad, pero no caen por ese plan de milicia, no caen por ese plan que Josué tuviera, sino caen porque el Señor dijo, van a caer cuando yo decida que van a caer. Y quiero ver tu obediencia a pesar quizá de la incongruencia de estar dando vueltas. Imagínense si a cada uno de nosotros necesitáramos algún milagro en especial y dijeran, Laura, te vas a poner a caminar a casa de oración 100 veces. Y tú dices, Señor, pero pues es que lo que necesito es otro recurso. Entonces dices, ¿qué tenemos que hacer? Es obediencia. No es muchas veces los planes, la táctica, lo que nuestra mente o nuestro raciocinio dice. Y entonces en este versículo vemos, nos habla de las murallas que cayeron. Entonces, claro queda que es Dios quien da la victoria al caerse los muros de Jericó. No fue ataques de cañones, no fue ataques de nada. Fue la obediencia por la cual obtuvieron esa victoria. Y fue la paciencia, ¿verdad?, que realmente tenía que haber. Porque a lo mejor decían, pues ya llevamos un día, 2, 3, y dijo Dios, al séptimo día, que ya sabemos que eso tiene una simbología, pero sobre todo hablamos aquí obediencia y paciencia, que fue lo que Josué también algo lo caracterizó. Vamos a leer el 31. ¿Puedes leerlo ese también, Humberto, por favor? Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Así es. Vemos a Rahab también que aparece en esta galería de fe. Rahab actúa por fe, pero obró por fe al resguardar a los espías y también por fe, por creer en Dios, porque Rahab pues, era una prostituta, ¿verdad? Rahab tenía dos cosas en contra. Primero era gentil y era prostituta. Su decisión de dar apoyo o acoger a los espías era creer y confiar en Dios que ella recibiría un beneficio, que recibiría una protección para su familia cuando la ciudad fuese destruida, ¿verdad? La fe la llevó a dar ese paso de fe, ¿verdad? Ella dijo, soy gentil, soy prostituta, pero por fe lo voy a hacer. Entonces por eso Rahab también entra a esta galería de ejemplos de hombres de fe. La fe nos ayuda a cambiar, nos ayuda a confiar, ¿verdad? Que es una parte importante. Nos ayuda a hacer lo correcto. La fe siempre es algo que de lo cual nos ayuda. A pesar de nuestro pasado o de la desaprobación de los demás, que es el caso muy particular de Rahab. Vamos a leer el versículo 32, si lo puedes leer. Sí. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón y de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Así es. El 33, por favor. Porque por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de león. El 34.
apagaron fuegos impetuosos, evitaron de filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Gracias. Bueno, en estos versículos del 32 al 34, dice, ¿qué más podemos decir? Y es cierto, nos faltaría tiempo para seguir mencionando a mucha gente, a muchos héroes de fe que no aparecen, que no están plasmados aquí. Y aquí nos menciona a Gedeón, ¿verdad?, que destruyó ídolos, derrotó a los madianitas, a Barak, que luchó contra los cananitas, a Sansón, que derrotó a los filisteos, a Jefté, que luchó contra los amonitas, y a David, un hombre de fe. Pero todos ellos tuvieron también algo un denominador común. Lucharon, fueron hombres de fe, pero también tuvieron fracasos personales. Entonces, yo lo llevaba al día de hoy y decía, pues así como cada uno de ellos, todos hemos y estamos luchando, seguiremos luchando, porque decíamos, tenemos esa promesa de llegar a la ciudad celestial, y aunque tengamos fracasos personales, nunca debemos dejar de perseverar y de persistir. Entonces, nos menciona aquí alguno de ellos, y entre los profetas y apóstoles, pues no sé, menciónenme alguien del Antiguo Testamento. ¿Quién podría ser un héroe también? Isaías. ¿Quién más? Ahorita pensé en el hijo de David, ¿cómo se llama? Salomón. Que por fe construyó ese majestuoso templo. Sí, fue un acto de fe que finalmente buscar agradar a Dios, o sea, mostrar algo soberano y grande, ¿verdad? Y lo que ahorita les mencionaba, pueden ser muchos. Está Débora como mujer, ¿no? Está, perdón, ¿quién, Juanita? Elías. ¿Qué otra mujer podría ser? Ruth, Esther, ¿verdad? O sea, si se dan cuenta, mucha gente actúa y actuó por actos de fe, por confianza, por amor a Dios. Entonces, ¿sí? Finalmente, todos, estos son algunos de los nombres, y como bien les decía, no los mencionamos a todos, pero finalmente es parte de la galería. Dice, por fe conquistaron reinos e hicieron justicia, ¿verdad? Algo muy importante, el 34 dice, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de su debilidad. Algo que me gustaría mencionar es que cada uno de ellos, como hemos venido viendo, no tuvo una vida tan fácil. No fue todo tan, pues voy a obedecer a Dios, escucho la voz de Dios y todo me va a salir viento en popa, ¿verdad? No ha sido tan fácil. Dice que tuvieron que luchar y tuvieron que poner esa paciencia, ¿sí? Y sacar fuerzas de la debilidad. Entonces, por eso yo les decía en un inicio, la fe no es un sentimiento, que hoy vengo con mucha fe, hoy vengo con mucha actitud. No, la fe es una batalla. La fe es confiar en Dios. Y muchas veces el confiar, cuando estamos pensando las cosas, nos cuesta trabajo, porque la mente dice no y el corazón dice sí. Entonces es una lucha, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar viendo que en el 34, que nos habla de esa parte, también nosotros tendremos nuestras victorias, pero mediante la fe en Cristo. No solamente esas victorias por nuestros dones o talentos o nuestra inteligencia. Y esas victorias vendrán conforme a los planes de Dios, ¿verdad? Como consecuencia. Aunque nuestros cuerpos, hace ratito decía Ricardo, no se vayan deteriorando, pero pues debemos tener presente que viviremos, sí nos iremos deteriorando físicamente. Yo creo que ya después de unos 9 años que tenemos aquí, pues ya nos vemos cambiados, ¿verdad? Veía yo unas fotografías de hace años y decía, ay, Caro, creo que sí has cambiado, ¿verdad? Entonces ya empezaba yo así como decir, sí se va notando, pero no importa, digamos, finalmente la parte más importante destacada es que nunca perdamos, como Moisés, el galardón, el premio al que vamos, como lo hizo también Pablo,
Y no puedo decir el gran Pablo porque todos fueron grandes y todos estamos invitados a ser grandes, ¿verdad? Todos, Dios nos ama y por eso estamos aquí. Nuestra fe, yo lo quiero poner así, debe ser inquebrantable para ser también parte de esa galería de hombres de fe. Que nuestro nombre, así como lo hemos declarado, esté ya en el libro de la vida. A lo mejor no aparecemos en la Biblia, ¿verdad? Pero en el libro de la Biblia, de la vida, Dios ya tiene el nombre de Martín, ya tiene el nombre de Angélica, ya tiene el nombre de cada uno de los que estamos aquí. Así que sigamos con esa fe inquebrantable. Oye, por la fe, Ricardo Cárdenas construyó casa de oración. Definitivo, ¿sí? Y por la fe, todas las mañanas, así haya una o dos personas, y haya rotación de personas, y haya incredulidad de personas, y haya apatía, casa de oración sigue vigente, ¿sí? Entonces, ayer lo decíamos, o sea, en este caminar, por eso les digo que vamos avanzando y finalmente se va filtrando, porque mucha gente deja de venir, ¿sí? Y decíamos, ¿quién es la gente que hemos luchado? Porque seguramente Laura, Juanita, y en mi caso, hablando de los que nos congregamos, hemos tenido luchas, hemos tenido batallas y seguimos aquí. Y de repente, como en toda batalla, te puedes caer. A veces, como que dices, ya esa no me levanto, pero seguimos adelante. Entonces, cada uno vamos teniendo, y esa es verdaderamente la fe, ¿sí? Seguir perseverando. Y ahorita no les voy a adelantar, pero escribí yo unos puntos. Vamos a continuar, nos quedamos en el 35. ¿Puedes leerlo, Ricardo? Del 35 al 30 al 40, léelo, por favor. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Sí. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Gracias. Bueno, en el versículo 35 nos habla de esa parte que algunas mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección. Y ahí quiero hacer una referencia, no la vamos a ver mucho por tiempo. En Primera de Reyes, capítulo 17-22, tenemos una concordancia que dice, el Señor atendió a los ruegos de Elías e hizo que el niño reviviera, ¿verdad? Este es un ejemplo también de fe y de obediencia en el caso de Elías. Tenemos el otro ejemplo en Hechos 22-25, pero cuando ataron a Pablo y lo azotaron, Pablo dijo, ¿es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Entonces, en estos versículos subsecuentes y estas citas que les estoy dando, estamos viendo cómo los actos de fe, cómo los actos de obediencia trae también a veces consecuencias de sufrimiento, de dolor, pero sobre todo de esa fe que debe estar vigente, inquebrantable. Seguimos viendo que en el versículo 36 nos dice que algunos experimentaron vituperios, azotes, ¿sí? Prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, y yo quisiera comentarles que cada uno de estos nombres que estamos mencionando en esta mañana, les repito, no solamente han luchado con sus debilidades personales, con sus fracasos personales o su desvío tantito.
caray, yo veía, y desde la vez pasada leía yo cuando decía que fueron vituperiados, dice, pues no pasa nada, ¿verdad? Si nos ofenden un día, ¿no? Que de alguna manera peyorativa, como cristianos cuando quieres compartir y hay gente que de plano no quiere recibir la palabra. Digo, oh, pues eso es lo de menos. Apedreados, ¿a quién recordamos? Apedreado, que fue Esteban. Y más sin embargo, dijo, También a Pablo. ¿mande? También a Pablo. A Pablo. ¿Y qué? Pero algo quiero sacar, ¿qué dijo Esteban en ese momento? Perdónalos, no saben lo que hacen, ¿no? Tenemos otro, este es como el compartir también de preguntas, ¿eh? Jeremías fue golpeado y fue insultado. Esteban ya lo mencionamos. ¿Quién fue aserrado? No sé, que se va a llevar un café, un chocolate ahorita. Sí, no, ya es completo. Eso pensé cuando vi la palabra, dije, ay, aserrado también. Fíjense, aserrado de una manera que fue como serruchado. ¿Sí? Sí, con la sierra. Se acabó el tiempo. Isaías. Ustedes ven ese libro tan hermoso y tan exhortador y de fe, y todo el mundo seguramente tenemos subrayado en el teléfono, en la Biblia, y léete Isaías 33 y 34 y el 37, y todo el mundo decimos, y fue aserrado, fue muerto. Por eso decía yo, vituperiados, no, pues no nos pasa nada. Si un día nos desconocen, nos ofenden, se burlan, nos gritan, no nos hablan en la familia de repente. Dice uno apedreado, está más tremendo, pero aserrado. Entonces todo esto mencionó, esto fue la fe de ellos. Por eso yo creo que es bien importante cómo son mencionados algunos de los nombres de ellos. Y les digo, no son todos, pero esa fue una de lo que el precio que ellos pagaron por amor y por fe. Yo me pregunto, ¿qué precio estamos dispuestos a pagar por fe? Si a veces no nos podemos levantar a las 6 como 5:30. O sea, imagínense nada más. O sea, es nada. Vivimos en la época de la gracia y siempre decimos, es que estamos en la gracia y hablamos de la gracia. Pero dices, verdaderamente son héroes de la fe, galería de la fe. Entonces, gracias a Dios y afortunadamente hoy no tenemos que ser serruchados ni apedreados. Simplemente tener algunas de las cualidades que Dios nos pide, que yo transcribí aquí y las quise mencionar porque me ha pasado que de repente me siento y digo, me faltó decirles algo. Y cuando estás estudiando el tema, lo estudio no para compartírselos a ustedes, pero finalmente la persona que más se edifica, que más aprende y que es lo que Dios yo creo quiere, es como dicen, es para ti, mi caro. Grábatelo, escríbetelo y sabes que vas por un galardón. Así como me ha encantado correr y siempre voy por una medalla, no voy por tiempos, no voy porque me aplaudan, decía yo, la mejor carrera que debo correr es la de la fe en Dios. Entonces, si ustedes se dan cuenta en estos versículos que acabamos de leer, cada uno de ellos dice que fueron apedreados, aserrados, ¿sí? Fueron angustiados, fueron maltratados, de los cuales el mundo no era digno, ¿sí? Y errando por los desiertos, por los montes, por cuevas, o sea, eran perseguidos, ¿verdad? Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido quizá terrenalmente, pero la victoria, el galardón y la ciudadanía celestial la tienen asegurada. Como les comentaba, se ha llamado a Hebreos la galería de la fama de la fe. Estos son judíos en su mayoría. Como les decía, no reciben el premio total terrenal. Muchos murieron, como Isaías, sin antes de ver a Jesucristo, ¿verdad? Sobre lo que él profetizó. Por ejemplo, soportaron muchas pruebas. Entonces, esto es lo que
algo que nos debe quedar bien claro, que los creyentes del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento seremos galardonados. Y seremos galardonados juntos. ¿Ustedes se han imaginado estar junto a Isaías? ¿Se han imaginado ver a Rahab? Yo nunca lo había pensado. Uno piensa que, ay, pues me voy a ir y me voy a ver a mi abuelita, voy a ver a mi mamá, voy a ver a alguien. Pero se puede imaginar que nos vamos a ver con Pablo. O sea, porque va a ser ese galardón junto con ellos. No va a ser Dios, a ver los de la fe grande como los que murieron aserrado, allá ellos tienen un premio especial. Carolina, Ricardo, no, pues Carolina va para allá, ¿no? O sea, es como hasta el último, no, dice que van a ser galardonados juntos. Entonces, eso me invita a decir, yo voy a estar con los grandes por amor de Dios, no porque mis actos lo merezcan. No porque mi elocuencia, mi buen compartir a veces, mi obediencia a veces, mi fidelidad a veces, mi fe a veces, porque pues así a veces soy yo, a veces. Y entonces ya con eso me queda claro que no debo de ser a veces, debo de ser siempre. Entonces, esto es parte de lo que es la galería de los hebreos, como les decía. Y quiero decir que yo entendí esto. ¿Qué significa tener fe? Tener fe es ser obediente, es ser fiel, es ser perseverante, es ser valientes, es ser muy pacientes, es ser entregados, es ser adoradores en las pruebas, es ser reservados, hay veces en las pruebas, ¿verdad? La fe verdadera de Dios, hemos oído la palabra que tiene una substancia. La substancia es fe, esa fe en lo eterno. La fe no solo es lo que necesitamos, ¿verdad? La fe debe de ser siempre, no cuando yo tengo fe que me va a llegar ese trabajo, me va a llegar eso, no, la fe debe ser siempre. Hemos hablado de la substancia y en este caso, ¿alguien me puede decir qué es la substancia? Porque a veces repetimos una palabra, ¿qué es la substancia? Es un elemento con que trabaja la certeza. Exacto. Yo encontré una definición que me encantó, además de las que son correctas, las que acaban de mencionar. La substancia significa aquello que no necesita de otra cosa para existir. Dios mismo. Decía, esa me encanta. Significa aquello que no necesita otra cosa para existir. Por eso Dios es la substancia. ¿Sí? Y entonces lo quise poner así porque dije, me gustó. Dios es la substancia. ¿Sí? Entonces, como les decía que era el tema de las preguntas ya para ir finalizando, después de que ya hablamos de lo que era la fe y lo que les dije, qué significa tener fe. Ahora díganme, ¿qué significa fe? Ya que vimos esto, así en pocas palabras, ¿qué significa fe? Yo la he dicho siempre que tiene tres elementos, que es la certeza, esperanza y convicción. En pocas palabras es creer. Es creer. Ajá. Bueno, es creer y es la esperanza, exacto, en algo superior que rebasa mi mente finita, tácita, cree en algo grande, ¿verdad? Que solamente puede ser que Dios lo dé. ¿Eso es qué significa fe? ¿Qué es la fe? ¿Cómo lo leemos? ¿Qué es la fe, Ricardo? ¿Qué dice el versículo? La fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza, y ayer veíamos y hemos visto que es una garantía, ¿verdad? La garantía. Es la garantía. Es la plena seguridad. Es el estar seguros. Y yo les quise poner un ejemplo tan simple. Cuando va a ser el cumpleaños de un niño, normalmente siempre un niño sabe que va a haber algo bueno, que va a recibir algo bueno. De esa manera yo creo que podríamos explicarle a un niño, a alguien joven,
¿Qué es la fe? Es la certeza, es la garantía, ¿verdad? Ayer hablábamos de que decían, ¿qué es fe? Ah, pues que el Amazonas se está quemando, no sé dónde está, pero sé que está en esa parte. Yo lo quise ejemplificar como algo bueno cuando un niño va a hacer un cumpleaños, ¿no? Entonces, esa es la fe, ¿verdad? La fe es la garantía, la plena seguridad. Entonces, algo que también quería yo compartirles, que dicen, Abraham fue llamado el padre de la fe. Si ustedes se dan cuenta en muchos lugares, es que Abraham es el padre de la fe. Y para no tardar mucho, yo nada más quiero mencionar a Abraham por lo siguiente. Abraham es el padre de la fe no porque nunca se hubiera equivocado, no porque nunca tomara malas decisiones. La fe de Abraham era diferente. Él nunca se preguntó, yo creo como todos en algún momento nos hemos preguntado. No, abandonó todo, su familia y su idolatría. Creyó en la promesa de Dios junto a Sara cuando fisiológicamente un cuerpo ya no podría haber tenido un hijo. Tuvo paciencia a través de años. Fue obediente en el acto más grande de fe, al no negarle a Dios a su hijo. Entonces, por esa razón, Abraham es llamado el padre de la fe. Y finalmente, ¿cómo adquirimos la fe? Es algo que nada más para terminar. ¿Cómo adquirimos? Por oír la palabra. Por oír la palabra, efectivamente, y eso lo vemos en Romanos 10:17, ¿verdad? Pero también por las pruebas, ¿no? En las pruebas que todos como seres humanos hemos tenido, adquirimos fe. Aumentamos la fe, ¿sí? Primero escuchamos la palabra y entonces empezamos a tener confianza, pero bajo las pruebas demos gracias porque es como aumenta nuestra fe. ¿Quién puede tener fe? Solamente los que venimos aquí. Todos, todo el que cree, efectivamente, lo dice en Romanos 12:3, conforme a la medida que Dios repartió a cada uno. Así que luego cuando digamos, es que no tengo fe, no, Dios repartió fe a cada uno de nosotros. Lo que les decía en un inicio, la fe es un sentimiento, ¿no? Definitivamente que no. Desafortunadamente hay veces en el cristianismo sí se maneja como un sentimiento. Y les voy a decir por qué. Y eso también me puse a pensarlo porque dije, a veces Caro tiene fe. Y a veces Caro también lo convierte en algo que no es real. Y lo real pues, es la substancia, que es Dios el superior. Y les voy a decir por qué yo lo escribí así. Muchas veces la gente basa sus experiencias espirituales en sentimientos y emociones, y creo que lo hemos visto, ¿verdad? El problema surge cuando los sentimientos y las emociones cambian, si no han sido arraigados verdaderamente a la palabra de Dios. ¿Por qué les digo que la fe no es un sentimiento? Cuando de repente uno viene con una medida de fe, y viene uno y alguien ora por uno y alguien ora por alguna persona y en ese momento declara y lo cree, se va de aquí lleno de fe, pero como no pasó nada después, se convirtió en una emoción. En ese momento lo creyó, lo arraigó según en su mente y en su corazón y ya después dice, ¿qué pasó? No, ni pasó nada, no, ya por eso dejé de ir. No, yo mejor hago las cosas a lo seguro y entonces empiezan a convertir ya en emociones, en actitudes. Y la fe no es eso, la fe no es una emoción, la fe no es una actitud. La fe es una garantía, es una esperanza como lo hemos leído. Y esto lo vamos a ver en Hebreos 12:2 que no me quiero adelantar, pero dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe en Jesucristo. ¿Ustedes han sabido de alguien que haya perdido la fe porque el pastor, porque el hermano, porque el líder los decepciona? Ese es un claro ejemplo. Que no era fe entonces lo que había. Había emociones, había compadrazgo, había me caes bien,
Pero como ahora ya cambiaste, ya la fe la estoy perdiendo. Entonces, o la he perdido. Última pregunta, a ver, esta sí quiero que me hagan favor de contestar. ¿Hay diferentes clases de fe? Sí. ¿Sí? ¿Cuáles serían? La falsa y la verdadera. Ajá. ¿Sí? Tóxica. La tóxica. Fingir. Fingida. Sí. Desafortunadamente, esto va relacionado con la pregunta anterior que les hice. Hay fe que va de acuerdo a mi interés, a mi emoción, a mi conveniencia. Y la fe no debe de ser así. La fe debe ser toda la certeza, la esperanza, porque Dios así nos lo ha dicho, ¿verdad? Ten fe. Pero también, sin fe, pues es imposible agradar a Dios, así que luchemos por tener fe. Hay la fe salvadora, ¿verdad? Que debemos de creer en el Hijo unigénito de Dios. También hay la fe de obras, ¿verdad? La fe sin obras, sin accionar, como Santiago nos lo dice en el capítulo 2, versículo 14 al 16, también es una fe muerta, ¿no? Por eso dice, hay diferentes tipos de fe, sí. Y entonces es muy interesante ver el tema de la fe. Lo único que yo destaco es que en este capítulo que leímos vimos qué es la fe, vimos alguna galería de los hombres de fe y vimos algunas de las cosas que creo no solo las transcribí porque yo las pensé, sino porque fue lo que vi, que la fe significa ser obedientes primero. Debemos ser fieles, perseverantes, debemos ser valientes, debemos de ser pacientes, debemos de ser entregados y debemos ser adoradores en toda prueba, ¿sí? No perder la fe y sobre todo hasta reservados, ¿verdad? ¿Cuánta gente está pasando por circunstancias y uno nunca sabe? Y en ese silencio su fe está puesto en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Así que estas es las características de los hombres llamados galerías de la fe, que no es nada fácil. Y no se ganaron el pastel, conste que lo traía yo en la camioneta. Nadie pudo decir quién fue muerto de una manera tan cruel. Uno de los hombres de la fe, Isaías, ¿verdad? Pues muchas gracias. Este fue el capítulo 11, la fe. Sí, ¿verdad? No, se lo ganó. Muy bien. ¿Algún comentario? Parte de la fe es la certeza de despertar el otro día. Tenemos fe porque ponemos la alarma. Pues sí. Cuando tú vienes en la mañana que dices, a ver si llego, o dices, voy, declaras una palabra y se cumple, ¿va? O dices, no sé si vaya a llegar a las 6. A lo mejor no, ya te levantaste y dices, voy a ir para allá. Esa es la fe. El empezar a caminar, a accionar, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, aquí, cómo Isaac a sus hijos les habla de las cosas venideras. Es una fe, ¿cómo la podrías llamar? Profética, futurista, de acción. ¿Qué es lo que va a pasar contigo? Cuando tú llevas a tu hijo a la escuela que le dices, es que tú vas a estudiar para ser doctor. Ándale, lo llevas de la mano por primera vez. O cuando lo metes a la escuela de fútbol para que seas futbolista. Entonces estás declarando palabras futuras. ¿Qué está haciendo? ¿Esa es fe de Isaac? Sí, palabras de fe, pero después se pueden convertir en pasos de fe, acciones de fe. Lo tienes que llevar a cabo, ¿eh? Sí. Pero tú lo estás declarando. Lo mismo vemos en el 27. Al morir, fíjense, al morir bendijo a cada uno de sus hijos y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. ¿Por qué menciona el extremo de su bordón? Adoró apoyado. 21. Perdón, sí es el 21.
adoró, bendijo a toda la familia. ¿Por qué la Biblia dice? Porque tenía autoridad, porque significa autoridad. ¿No? ¿Se estaba muriendo? Sí, pero quería bendecirlos con la autoridad. Dice que al momento de morir, por haber declarado a toda, y acuérdense que de ahí vienen las 12 tribus, ¿no? Sí. Declarado, entonces sacó fuerzas y está adorando a todo Israel. Sí, A todos. puesto en pie, ¿no? ¿Puesto en pie? Dice aquí, por fe Jacob, cuando ya iba a morir, prometió bendiciones a cada uno de sus hijos de José y adoró a Dios apoyándose sobre la punta de su bastón. ¿Cómo estaba? O sea, Apoyar. apoyado. O sea, en su último estado, adorando y declarando palabras de fe. Entonces, ¿qué es lo que él deseaba antes de morir? Declarar palabra, Bendecir. bendecir, bendecir. Entonces tú tienes que bendecir, 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 declarar palabra profética. ¿Qué más vemos? También Ricardo desde el 17 empieza con la genealogía de Abraham, en el 20 de Isaac, Jacob, y no menciona a Esaú, y sigue con José. Qué bonito que sigue, que todas esas generaciones continuaron con la palabra, Fíjate, con esa fe. fíjate qué importante, cada uno de ellos está bendiciendo a sus próximas generaciones, ¿no? Tú tienes que bendecir a tus próximas generaciones antes de partir. Tus hijos tienen que bendecir a sus próximas generaciones. Que ese legado a nuestras generaciones. Siempre eso. ¿Por qué? Porque eso marca el camino, ¿verdad? Por eso, me lees el 22, por favor. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. ¿Se acuerdan qué dijo? Que un día los visitaría, un día saldría, ¿no? Sí. Y entonces Dios los visitaría y y que los huesos de él regresaran a su tierra. ¿Qué tenía que ver los huesos? ¿Por qué? Dio mandamientos, dio ordenanzas. Porque él era israelita y entonces quería estar con su pueblo, aunque fueran malos pueblos, Acuérdense que fue vendido, llevado a la fuerza, sacado de su pueblo. de su pueblo, de ahí se trajo a su pueblo en tiempos de hambre, los bendijo y entonces dijo, un día regresaremos todos. Entonces, ¿qué es lo que pasa después de la Segunda Guerra Mundial? Regresan todos, ¿no? Como si todos regresaran. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que nos hace regresar a la palabra de Dios? Pues José siempre dijo lo que iba a pasar después con Moisés, aunque no conocía todavía. Todo lo dijo, ¿no? Dio mandamientos y ordenanzas. Pero ¿qué te hace a ti que regreses a la palabra de Dios después de generaciones, tal vez, que no leyeron la palabra de Dios? sí es como Esta promesa, regresas a la casa de donde saliste. ¿De dónde vienes? ¿De la fe de Abraham o no? solo Dios. ¿O no vienes de la fe de Abraham? Sí. ¿O no vienes de Adán? Sí. Sí. Entonces, ¿de dónde vienes? Del huerto del Edén. Entonces, por eso tú, en esta generación, dice, un día te visitará Dios y tú regresas a la esperanza. Qué importante es declarar palabras de fe. Creo que de verdad hay una fuerza muy grande en ese hecho de declarar palabras de fe, porque las cosas suceden cuando lo hacemos conforme a la voluntad, porque se convierte también como una oración, pero es importante la palabra declaratoria, ¿no? Declarar palabras de fe, como es este caso justamente, ¿no? Así es. Como por ejemplo nosotros, decir, a ver, declararé una palabra de fe. Yo declaro que todos mis hermanos de sangre vendrán al conocimiento de Dios y serán salvos. Porque escrito está. ¿Verdad? Exacto, entonces creo que tengo que ver esa imagen, declararlo, creerlo, ¿verdad? Así es. Y por consiguiente hacer pasos de fe, actos de fe. ¿Cuáles serían los actos? Pues compartirles, ¿no? Exactamente. Claro. Abrir tu boca y declarar palabra para que ellos la reciban. Así es. Entonces,
todos son, por eso José le dice, van a regresar, Dios los va a visitar y no me dejen aquí. No, simbólicamente, ¿no? Mi fe regresa. Tu fe, por ejemplo, hablando de ti, tu fe regresa a tus antepasados. ¿Cuáles son tus antepasados? Abraham, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos regresando. Esta generación nos visita a Dios y regresamos. ¿Verdad? Se cumple que se alcanzan las promesas, como lo dice. Se cumplen las promesas, ¿no? Entonces, fíjate, qué importante este capítulo, porque entonces dejas un legado de fe. Dijo Caro, vamos a ver a los grandes. No, tú también eres parte de una generación. Dice la Escritura, ¿no? Libros me faltarían para hablar, ¿no? De ellos, son muchísimos. ¿Y tú dónde entras? Con ellos. Con ellos. Por ejemplo, un hombre que parece insignificante, que quedó plasmado en el libro de la ley, en el rollo en la palabra de Dios. Un hombre que hizo un acto de fe, que parece que desapercibido, pero está en la genealogía. Mardoqueo, muy bien. Está escrito. Parece que fue nada más unos meses. José, el esposo de María. José, el esposo de María. Wow. Urías. ¿Cuántos hay que hicieron un solo acto y pasaron a la historia? Por ejemplo, un acto tuyo, que tú dices, Dios lo plasma en la historia. Es un acto cuando alguien recibe a Cristo y tú le das una palabra y él recibe a Cristo y a lo mejor no lo vuelves a ver, pero él y su familia empiezan a cambiar. Y de ahí sale un gran predicador. Es un acto de fe que tú no sabes, pero está plasmado en tu historia. Entonces, los actos de fe quedan plasmados. Por ejemplo, un día si vas a orar por alguien y es sanado, o si visitas a alguien en un centro de rehabilitación y es convertido, y dices, una persona que venía aquí muy latosa y regañona, y me regañó y esa palabra que me dio me hizo cambiar. ¿Está plasmado en tu historia? Sí. Por eso lo que decía Carlos es importante. Ahí te vas a topar con los grandes, pero también te dirán, oye, tú salvaste a aquella persona, le compartiste en el camión, o cuando te subiste al metro, y esa cambió su historia. ¿Imaginas que Dios diga, Ahí está, y cada uno de ellos, de nosotros, ¿no? Por ejemplo, el 23 se menciona a Moisés, pero fue la fe de los padres. Perdón, se me menciona Moisés y qué. No. Pero dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Es un acto de fe. Sí, fue de los padres. Los padres. Y no, aquí no nombras al nombre de los padres, pero sus padres tuvieron mucho que ver, ¿verdad? Yo no creo que solo lo escondieron porque sea bonito, como dice aquí. ¿Verdad? Sí, no creo que no. Pero dice que por la fe. Pero es por fe porque lo pusieron aquí. Ajá, exacto, pero como aquí dice Que desafiaron a... que yo no salvaría a mi hijo nomás por bonito. lo vieron. Es que tu hijo es el más hermoso del mundo, ¿va? Bueno, ahí hay una situación que después me lleva a otra. Cuando lo esconden por temor a Dios y por amor a Dios, porque dicen que no temían al mandamiento del faraón. Entonces, creo yo que para una fe verdadera es primero el amor a Dios y eso nos lleva a su temor. Cuando dice que Rahab por fe recibió a los espías de paz, dije, en ese momento Rahab no tenía fe, tenía miedo. Sí. Y en el 9 lo dice así, dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. ¿A quién le tenía temor? A Dios. Adiós. Y eso le llevó a tener fe. Creo yo que eso es lo fundamental. Cuando nosotros
declaramos alguna palabra de fe es porque amamos y tememos a Dios. Fíjate, la fe viene por él, Por el oír. oír. ¿Quién le compartió a Rahab? Los clientes. Entonces decían, oye, es un país donde se abrió el mar y los egipcios y dicen, y ella no conocía a Dios, ¿Han escuchado solo de Dios? Escuchaba, pero oía de Su Dios. grandeza. ¿Verdad? Por ejemplo, el ciego que estaban a la orilla del camino, cuando oyen que viene Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Oía, no veía. Oía cuando la gente, él estaba a la orilla del camino, ya alguien decía, pues hay un hombre que anda sanando y que dicen que es el Mesías, el hijo de David. El oír la palabra de Dios. Y en el caso de Moisés, dice que él renuncia. ¿Por qué él renuncia a los placeres? Dice, placeres, versículo 25, ¿no? ¿Quién me lo lee? Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Fíjate, ¿a qué se refiere esto, Moisés? ¿Por qué está plasmado? A gozar de los deleites temporales del pecado. Quizá con el adulterio que quería la esposa de Potifar. Todo lo que nos asedia todos los días en nuestro largo vivir, el pecado, ¿ah? El tentador quiere llevarnos al pecado. Y él dice, no, lo mismo que José. Dijo, no puedo gozar esto es temporal, porque le tengo temor a Dios. Entonces, Moisés, ¿dónde aprendió? Pues en la nana que era su madre, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, aprendió de Dios, aunque vivía en el faraón, pero le creyó más a la nana, porque oía de Dios. Entonces, qué importante es que nosotros abramos nuestra boca y compartamos el Evangelio en nuestro hogar. Y este pasaje se lo puedes decir a tus hijos, mira, son temporales pecados, gozos temporales, placeres temporales, ¿no? Eso, placeres. Placeres temporales. Y además, también yo creo que a veces Dios le puede dar esa fe por conveniencia personal, porque mucha gente busca a Dios en un momento de necesidad. Y de ahí puede ser que Dios obre un milagro para esa incredulidad y venga la fe. Eso sí es cierto, yo lo pasé, buscaba a Dios por necesidad y ahora vengo por convicción. Así. La palabra no regresa. Si tú permaneces, sí. Pero miren, también aquí dijo algo muy importante, las emociones te pueden traicionar, aunque las emociones se involucran en la fe también. Sí. ¿Por qué? Sí, En todo. Porque si tus emociones son más que tus cimientos en la palabra de Dios, entonces seguramente te vas a desviar. Pero si tu palabra de Dios lleva a cabo tus emociones, es la que rige, entonces adorarás. Ahora, por ejemplo, una fe equivocada. Deme No un ir al ejemplo. médico aunque te sientas muy mal. Oye, una fe equivocada es, no, vengo a que oren por mí porque tengo cáncer. Oramos por ella, y dice, no, ya Dios me sanó. Y Dios me sanó, y Dios me sanó, y Dios me sanó. Oye, ve al médico. Ve al médico. No, es que Dios me sanó. Ve al médico. Y se muere. Entonces, su fe, ¿por qué se equivocó? Dice, es que yo tenía fe en Dios. Esa mujer tenía fe en Dios. yo creo que ahí aplica cuando dice la escritura, tienes tu fe, pero añádele conocimiento. Porque ese hombre podría decir, yo tengo fe. Bueno, entonces ahora añádele conocimiento, ve al médico para que lo verifique, ¿no? Pues sí. ¿Se acuerdan cuando Jesús le pone lodo a una persona? Le dice, ¿qué ves? Veo como árboles. Y le dice, ven otra vez para acá. ¿Ahora qué ves? Le vuelve a tocar los ojos. ¿Ahora qué ves? Ahora veo claramente el ejército de Dios. Entonces son procesos, ¿verdad? Procesos.
Una fe equivocada es no ir al médico. O sea, tienes que ver, no, ya no, y te mueres. No, sigue tu tratamiento. Dios me va a sanar porque ya me dijo que tengo que ir al médico, o ya me sanó. Pero ahí le faltó obediencia a la señora. Pues sí. Porque realmente, o sea, sí, uno no puede decir tengo fe sin obediencia a Dios. O sea, ahí la señora que dice, no, pues si tengo fe, Dios me va a salvar, Dios me va a salvar. Bueno, pero antes obedécele a Dios, y Dios dice que te ocupes de su templo, que te ocupes de Él, que vayas y hagas. Y al quedarte ahí, pues realmente no estás haciendo un acto de fe, es una desobediencia a Dios. Ahora, cuando, por ejemplo, alguien entra al hospital y lo van a operar, tienes fe que Dios te va a sanar, ¿verdad? Sí. Y tienes fe que va a salir, que vas a salir. Entonces, tú declaras fe, palabras de fe, porque te pones en las manos de Dios. Claro, No, porque estás haciendo un acto. un acto de fe. ¿Qué más vemos? Por la fe celebró la Pascua, nos decía. ¿Quién iba a pensar que esa noche iban a morir todos los primogénitos? ¿A quién se le imaginó eso? ¿Quién? Porque no lo creían. Pues nunca había pasado. Como el diluvio. O sea que nunca pensaron. Entonces, los que creyeron se salvaron. Y así es esto. Los que creemos seremos salvos. Los que creemos, pero necesitamos hacer actos de fe. Bueno, ¿qué más vemos? ¿Algún otro comentario? Y aquí viene algo muy importante, ¿eh? Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuego impetuoso, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, hicieron fuertes batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, y las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Mas otras fueron atormentadas, ¿qué dice? Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. ¿Qué se refiere? Las mujeres recibieron a sus muertos. ¿Puedo leerlo? Sí. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus familiares muertos. ¿Cómo? Con la esperanza de que iban a resucitar. Pero sí, en realidad algunos ejemplos que sí volvieron a vivir, ¿no? Por ejemplo, lo que hizo Eliseo, con la mujer. O sea, los ejemplos de Jesús también. Sí, de Jesús, de resucitar. ¿De Lázaro? De Lázaro. ¿verdad? Recibieron a sus muertos en la resurrección. Ajá. ¿Qué fe es eso? ¿Eh? Ahora, los muertos que murieron por fe, ¿en dónde los reciben? En el lugar celestial. ¿Vivos o no? Sí. Los que le creyeron a Dios. Entonces, sí son dos. O sea, unos en la tierra y otros en el cielo. O sea, mi esposo se fue de misionero, lo mataron los indios Kikapus, seguramente resucitó en el cielo, con toda seguridad. Unos fueron apedreados, cerrados. Unos anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles. Unos son misioneros y les toca entrarle a la batalla diferente, ¿no? Por ejemplo, un misionero que ande en Afganistán o en Irak o en China, ¿no? En lugares peligrosos, en Rusia en aquel entonces. Entonces, esos no tienen paz aparente, pero tienen una paz sobrenatural, que todos los días arriesgan su vida por compartir el Evangelio, ¿no? Todos los días. Hay un predicador que da un ejemplo de hombres de fe. Dice que, Chuy Olivares, dice que en Rusia no se permitía el Evangelio, ¿no? Entonces ellos van y les platica un mexicano que metía Biblias, al fin buen mexicano, de contrabando a Rusia, y que un día lo pescan
y estoy acordando, ¿no? Un día lo pescan en la frontera y le dicen, ¿para qué son estas? Pues ya, al fin mexicano, le dije, por esta vez te las voy a quitar nada más. Y puedes pasar tú, pero no lo vuelvas a hacer. Entonces se las quitan y dice que, pero ya no puedes entrar por este lado. Entonces entra por otro lado y se contacta con una persona que lo iba a esperar en el lado soviético. Llega ahí y van en el camino y le va platicando que no lo permitieron pasar, que le quitaron las Biblias, y dice que el carro se descompone a un lado, cerquita de una curva. Y cuando se bajan ellos del carro, viene un camión de basura y viene muy duro. Y viene tan duro que avienta basura. Y ellos se espantan porque casi los voltean, ¿no? Y entonces van a sacar la basura del camino, de la carretera, y son sus Biblias. La manera de Dios, ¿no? Dice, Dios nunca se equivoca, ¿no? Entonces, esa es la fe, pero él volvió a entrar, ¿no? Si no hubiera tenido ese deseo de entrar, a lo mejor no se hubiera hecho ese milagro. Entonces, bueno, ¿qué más vieron? Fíjate, esto es muy bonito. ¿Quién me lee el 38? De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Híjole, el mundo no era digno. ¿Qué tipo de personajes serían esos? Que te diga, el mundo no era digno de Martín. El mundo nunca fue digno. Oye, yo quiero llegar como a entender esto, porque dice, estos hombres que ni el mundo siquiera los merecía, bueno, no vieron así. Pero luego, 39 y 40, quiero entender eso. Dice, sin embargo, ninguno de ellos recibió lo que Dios había prometido, aunque fueron aprobados por la fe que tenían, porque Dios, teniéndonos en cuenta a nosotros, había dispuesto algo mejor, para que solamente en unión con nosotros fueran ellos hechos perfectos. Fíjate qué bonita versión. Solamente con unión con nosotros. ¿Y cómo podemos unirnos a esos hombres que el mundo no fue ni siquiera digno de ellos? ¿Cómo podríamos Pues unir? estamos unidos, ¿no? Cuando permanecemos, En Cristo. permanecemos en la Como fe. hablamos del Evangelio. Entonces sí estamos unidos en Él. Estamos unidos, pero la unión es permanezco. Perseverancia. Y ahí estás. Será el elemento, ¿no? Unidos por la fe. Así es. Entonces nos hace similares a ellos. ¿Verdad? Cada quien es su historia. Tú tienes tu historia. Es como las familias en las colonias, ¿no? Cada familia tiene su historia. Y nos unimos en un tiempo, a lo mejor, o toda la vida, viviendo en ese barrio. Pero cada uno hace su trabajo. Cada uno sale en la mañana y se va y regresa. Pero estamos unidos en un lugar, ¿verdad? Ahora, dice que cerramos proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. ¿Cuál es la cosa mejor? ¿Cuál sería? Que Dios provee cosas mejores. La vida eterna. Para nosotros, pues también Sí. para ellos, ¿no? Pero algo mejor. Los galardones que nos dicen, no sé qué nos vayan. Fíjense, la clave, cómo esos hombres, por eso nos une, cómo esos hombres le creyeron a Dios y decidieron hacer lo que Dios les mandaba. ¿Cómo? Pues es que, imagino, que como tenemos el Espíritu Santo, Dios nos impulsa a cosas, a trabajar por medio de la fe, a trabajar para Él, y no nos da miedo. Y mucha ¿Quién? gente me dice, no te da miedo ir ahí.
O sea, gente que no tiene fe, que no tiene Dios, le da miedo. ¿no? ¿Hicieron lo que tenían que hacer mientras vivieron en esa generación? Sí. ¿Haces lo que tienes que hacer en tu historia? Pues, sí, yo creo que A veces. yo creo que sí. A veces. Dice que nos da fuerza en la debilidad y fuerza en la batalla. Ajá. Algún- La fe, Algunos nos toca más fácil y otros más difícil, ¿o no? Sí, Pero todos nos unimos en un solo sentir, estamos unidos. en el deseo, en la base de creerle a Cristo. Abraham, ¿cómo se le considera? Padre. ¿Y el Creador? autor y consumador de Cristo. ¿A quién le toca el versículo 12? El capítulo 12 Capítulo. a Carmen. Mañana lo va a ver. Es 12:2 es el Creador de la fe. Entonces, Abraham es el padre de la fe, pero el que la crea Es un Señor. es Jesús. Es Jesús. Es el que- Entonces, ¿a quién seguimos? al autor de la fe. Al Creador de la fe. Poner los ojos en el autor y consumador. Y entonces, ¿cómo fue su historia? Mañana lo platicaremos. Mañana lo vamos a ver. Bueno, aquí está tu nombre. A ver, ahí la última pregunta. ¿Te, te reflejas en alguno de estos personajes? Ta. Porque ellos sufrieron más que nosotros. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Te reflejas en alguno de estos personajes de la fe? Una persona que tuvo fe y no sufrió mucho, disfrutó, ¿quién fue? Isaac. ¿Quién? Isaac. Isaac. Hasta le consiguieron al esposo. Era riquísimo. Un tiempo de escasez él sembró y Dios le dio al 100 por 1. Pero ¿cuál es cómo fue la historia de Isaac? ¿O cuál fue el error de Isaac? Casi errores. Consentir más a un hijo que a otro. Pues sí, pero hubo ahí movimientos, ¿no? Irse a Egipto. ¿Se acuerdan que pasó lo mismo que Abraham? Se fue a Egipto. Pero nada más fue hombre de una sola mujer. Fue fiel. Yo siento que irse a Egipto de vez en cuando también nosotros nos vamos. Nos vamos a Egipto, al pecado. Al mundo. Bueno, otra persona que casi no sufrió y lo disfrutó. ¿Salomón? ¿O no? Que casi no que. ¿Usted no sufrió? Ah, ¿cómo que no? ¿En qué? Pues al final. Al final. terminó, Al final, sí, terminó tienes solo. razón. Aquí. Dejar a Dios. yo Pero creo toda su historia, hasta la vejez, tuvo todo, de todo. Riquísimo. Pero yo Muy creo que sí sabio. sufrió al dejar a Sí, Dios cómo no. Todopoderoso. Al final. Mujeres, Uf, ¿cuál de ellas disfrutó? pues yo creo que tanto que tenía. Rajá. Luego se hizo bisabuela de David, ¿no? Esther estuvo casi a punto de morir, ¿no? Su pueblo. Pero fue Y muy ella. breve ese lapso. Pero fue breve. ¿Y lo demás disfrutó? ¿O no? Otros no. Otros batallaron toda la vida. Como Abraham, porque era huérfana. Era huérfano, pero vivía en su mundo, Yo ¿no? creo que Débora también fue la que disfrutó porque fue al frente de la batalla, pero no, nada más. Unos les toca aparentemente batallar mucho y otros no. Así es esto. Pues a nosotros, esta generación, nos toca disfrutar del privilegio de estar libres y compartir el Evangelio. Perseguidos, ni apedreados. Ni apedreados. Ya vendrán otras generaciones, que dice la Escritura, que serán perseguidos. Pero nosotros la tenemos fácil. Y si la tenemos fácil, ¿por qué nos separamos? Hora partida. ¿Mande? Hora partida.
por apatía, porque la tenemos muy fácil. Es como los hijos de los ricos, ¿no? Todo tienen y echan a perder todo. ¿No? Nunca batallar. Así es. Padre, te damos toda la gloria, todo el poder y todo el honor. Te alabamos, te glorificamos. Te pedimos que nos aumentes la fe, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.